Muy buenas noches a todos. Bueno, en esta oportunidad estaríamos por empezar el webinar que es denominado el Guía de Turismo y la Experiencia Turística con María Fernanda Cepeda. Bueno, para no demorarnos a hacerlo un poco más largo, voy a presentar a María Fernanda Cepeda, la cual es guía profesional de turismo, es licenciada en Turismo y Hotelería, es magíster en Turismo con mención en Gestión del Turismo Sostenible, magíster en Docencia Universitaria y guía de la Reserva Forestal de Senderos. Muchas gracias María Fernanda por estar participando en este webinar, muchas gracias por lo que nos vas a compartir y bueno, no sé si te cedería el pase para que quizás puedas ir comenzando. Sí, buenas tardes, Jean-Pierre. Buenas tardes con todos. Sí, no hay problema. Creo que es aquí. ¿Sí están observando? Me indican si están viendo todos en la pantalla. Ya. ¿Están viendo la presentación en este momento o no? Ok, ¿está bien? ¿Sí están viendo? Bueno, yo creo que... Ok, perfecto. Ya. Bien, muy bien, empecemos. Bueno, mi nombre es María Fernanda Cepeda, tal como indicó Jean-Pierre, yo voy a hablar en el día de hoy sobre el guía de turismo y su influencia en la generación de experiencias memorables, ¿no? Cabe destacar, pues, tengo más de 10 años trabajando como guía. Trabajé en el Parque Histórico Guayaquil en un parque temático durante aproximadamente unos 12 años. Luego, pues, hasta el momento, estoy trabajando en una reserva forestal. He cursado, pues, ya una maestría en turismo, otra maestría también en docencia universitaria, y también, pues, estoy ahorita, pues, en un proceso de una especialización en consultoría ambiental. Entonces, pues, cualquier duda, cualquier pregunta, pues, a medida que vamos avanzando, pues, ya concluimos el tema, pues, podré despejar todas sus inquietudes. Estoy muy gustosa de que Jean-Pierre y turismólogos, en este caso en acción, me hayan invitado a este webinar. Espero pues que sea de provecho para todos ustedes, pues y así de esta manera también podemos todos aprender, ¿no? De realizar esa retroalimentación porque de una u otra manera pues todos aprendemos siempre y el día de hoy también, ¿no? Bueno, en cuanto pues a lo que vamos a hablar el día de hoy es sobre explicar todo lo concerniente al guía de turismo, la importancia en el sector turístico y su influencia, sobre todo pues al otorgar experiencias memorables, ¿no? Los temas que abarcaremos desde la definición del guía, las competencias, la clasificación del guía de turismo en Ecuador. Cabe destacar pues yo soy de Ecuador, donde trabajé pues también pues son en sitios turísticos íconos de acá del país, del perfil profesional y personal del guía de turismo, algunas apostillas, algunas notitas por ahí que sugeridas para el guía, la importancia que tiene el guía de turismo en este caso, también pues su función como generador en experiencias memorables, algo de educación ambiental, interpretación ambiental, y finalmente cerraremos con un plus que quise dar pues sobre el guía y su importancia en la atención de personas con discapacidad, ¿no? Bueno, empecemos. Un poco dentro de las definiciones que tenemos, investigando un poco pues en la web, encontré pues un término muy adecuado, ¿no? Es la persona que guía a los visitantes en el idioma de su elección, interpreta el patrimonio cultural y natural de una zona. Guía no solamente es un profesional, una persona que puede en este caso orientar y explicar, sino es aquel que interpreta. Más adelante pues yo voy a explicar un poco lo que es el tema de interpretación que va de la mano de la educación ambiental, de esta rama pues tan importante dentro de lo que es el turismo y también el medio ambiente, ¿no? En especial, tiene pues la prioridad de tener una formación en específica que le va, en este caso, a otorgar ciertos réditos ante las autoridades competentes, ¿no? Para poder ejercer esta actividad de una u otra forma, tiene que tener una formación, en este caso en algún instituto o en alguna universidad. Lo considero importante, ¿no? En cuanto pues a otra definición que encontré, es el cambio del guía de turismo, es el guía, la persona que se encuentra técnica y humanamente capacitada
para dirigir, informar, recrear y animar y conducir a turistas, ¿no? Animar precisamente porque nosotros motivamos, ¿no? A medida que vamos haciendo pues los recorridos, vamos generando esa curiosidad, vamos de una u otra manera invitando al turista a involucrarse pues en el medio en el cual pues se desarrolla la visita, ¿no? Y obviamente pues garantizamos una agradable estadía en él, ¿no? Y acá, en la ley de turismo, la ley general de turismo de acá de Ecuador, es la persona que presta servicios profesionales en el área de guianza turística, conduce grupos de visitantes. Su función precisamente pues recae, como los demás conceptos que acabamos de mencionar, de instruir, de orientar durante la ejecución del servicio contratado. En resumen, entonces el guía viene siendo un entusiasta anfitrión. Es aquel que brinda hospitalidad a sus clientes especiales, tanto turistas nacionales como internacionales. Es un viajero empedernido. De hecho, este profesional tiene que conocer, tiene que involucrarse, tiene que ver otros horizontes en otros países de una u otra forma para poder mantener esa cultura que de una u otra forma pues le da el hecho de viajar, ¿no? De enriquecerse, ¿no? De ser pues una persona pues mucho más, podría decirse, cosmopolita, mucho más conocedora de diferentes culturas, aspectos, tradiciones de otros lugares, ¿no? Es aquel que es capaz de tener esa compañía de otras personas, de disfrutar, en este caso, otras formas de vida, de aprender de ellas, y es un autodidacta neto. Entendemos que nosotros, como tal, pues tenemos que siempre estar en constante investigación, formación, leyendo exclusivamente, ¿no? De una otra forma, pues también tratando de conocer más, de tener siempre esa curiosidad, porque de una u otra manera nosotros no vamos a poder sabérnoslas todas. En algún momento, pues vamos a tener que, de pronto no sabemos, ¿no? Pero por eso es importante, ¿no? De que seamos autodidactas, ¿no? Buscando precisamente memorias y experiencias, ¿no? Porque de hecho, nosotros, al estar inmersos en esta actividad, conocemos a diferentes personas. Por ejemplo, desde el más humilde campesino a de pronto pues algún gran científico, un gobernante o en este caso también un empresario, ¿no? Entonces atendemos siempre pues a un bagaje amplio de personas y siempre vamos a aprender de ellos, vamos a enriquecernos, ¿no? De ahí de que esta profesión pues sea muy bonita y muy enriquecedora. ¿Qué no debe ser un guía? Bueno, el guía de turistas para mí no debe ser un pozo de conocimientos o datos, o sea, sí, es verdad, tenemos que manejar información cultural, histórica, política, porque también nos veremos en algún momento con preguntas de ese tipo, pero tampoco no es aquel que va a tener que saberse todo lo que comprende, porque eso sería imposible, ¿no? Siempre pues tenemos que manejar un nivel amplio, pero tampoco no es un saberlo todo, ¿no? Precisamente para dar ese servicio acorde a las necesidades del público que va a asistir. ¿Cuáles son las competencias del guía? Él es el intérprete del patrimonio de bienes de interés cultural de espacios naturales, presta servicios de acompañamiento a turistas visitantes y diseña itinerarios turísticos y se comunica en una lengua extranjera distinta a la lengua materna, ¿no? Por lo general, el guía tiene que tener pues, un nivel de idioma extranjero diferente al natal, fluido, ¿no? Que le va a permitir en este caso expresarse, comunicarse de la manera adecuada, ¿no? Precisamente ¿para qué? Para dar servicios turísticos de guía y de animación turística. Mientras más idiomas sepa, obviamente pues va a ser pues un profesional de peso y pues va a ser más atractivo para las agencias y los tour operadores. Se caracterizan por, bueno, en este caso pues el perfil tiene que ser pues de este profesional muy entusiasta, muy dedicado, tener ese nivel de sociabilidad alto, ¿no? De siempre pues tener esa capacidad de romper un poco el hielo con los turistas, ¿no? También de tener esa seguridad, de proyectar esa seguridad, porque alguien que en este caso sea de pronto pues un poco nervioso, un poco tímido, ¿no? Va a tener que ir superando eso y obviamente pues proyecta la seguridad con el cual pues va a dar esa información, ¿no? Entonces, de ahí que es muy importante eso. Debe tener pues las dotes de dirigir pues muy bien afianzadas, porque obviamente pues va a dirigir grupos, no solamente adultos, de niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad y demás, ¿no? Entonces va a tener que precisamente tener esto muy desarrollado, ¿no? Y en la medida de la práctica pues uno lo va aprendiendo. Ágiles en la toma de decisiones, porque en algún momento pues va a encontrar algún imprevisto, puede ser por ejemplo que de pronto en la ruta que estamos pasó algo, qué sé yo, un terremoto, un siniestro, entonces uno va a tener que tener pues los nervios bien templados pues, y tener la capacidad de mantener la calma para poder tomar decisiones trascendentales en preservación principalmente del bienestar del grupo que lleva. El vigor físico precisamente es necesario, la salud en este caso porque
tendemos a caminar mucho, muchas veces subimos pendientes, subimos tantas cosas, ¿no? Entonces vamos a tener que tener pues un estado de salud y de físico ideal, ¿no? En cuanto pues a la clasificación de los guías de turismo en el país, aquí en mi país, tenemos tres. El guía local es, por ejemplo, el colono, el que nació en este caso, por ejemplo, el caso de las Islas Galápagos. El ciudadano que nace ahí tiene la facilidad de poder tener esta licencia, ¿no? Obviamente, pues previo a algunos estudios que tienen que certificarse, como por ejemplo una tecnología en guianza turística, o en este caso también pues el dominio de idiomas, cursos de primeros auxilios y demás, ¿no? El guía nacional es un título profesional de nivel técnico superior que lo da una universidad, que también pues lo puede acceder pues, cualquier persona profesional y en este caso acredite algún tipo de titulación de ese tipo. Y el guía nacional especializado puede ser pues de diferentes ramas, pues aquel que es especializado en aventura, especializado pues en algún tipo por ejemplo, un guía de buceo, ¿ya? Que también tiene que rendir cuentas de competencias que tienen que estar al margen de cada especialidad que va a escoger, ¿no? Eso es un poquito lo que vemos acá en mi país, ¿no? El perfil personal y profesional. El guía tiene que ser previsor, tiene que adelantarse de una u otra manera a lo que vaya a pasar, ¿no? Advertir precisamente las inclemencias del clima, puede ser, ¿no? O de pronto, pues si vamos con personas, en este caso adultos mayores, vamos a ir a una ruta pues muy larga o que implique en este caso tener dificultades en el terreno, entonces hay que de una u otra manera prevenirlos, ¿no? Que lleven el zapato adecuado y todo lo demás, ¿no? La puntualidad es importante porque como nos topamos con turistas extranjeros, en este caso recordemos que ellos son muy puntuales a la hora pues de asistir pues a los recorridos, entonces nosotros tenemos que demostrar eso, ¿no? Tratar pues siempre de estar por lo menos unos 15 minutos a media hora antes, ¿no? Estar preparados para precisamente poder atender y no se lleven una mala impresión de nosotros, ¿no? Como profesionales. Honestos en cuanto a la información. Por ejemplo, en mi vida profesional me ha pasado de que por ahí he escuchado colegas de que a veces exageran la información, ¿no? A veces se inventan cosas que realmente no van con el contexto histórico de algún lugar. Y obviamente, o sea, podemos escuchar, ¿no? Como profesionales podemos dar un consejo, de pronto corregirnos de manera privada, como se debe hacer, pero muchas veces ellos por destacar, por creer, bueno, que son los mejores guías, podría ser algo como del ego, tratan de falsear esa información, ¿no? Entonces esa no es la idea, hay que ser honestos principalmente en lo que se dice y tampoco crear esas falsas expectativas hacia el turista. Serviciales, a la hora pues de ser amables, de ser serviciales, de ayudar de pronto pues con algún tipo de carga al visitante, ¿no? Tratar pues de ser siempre estar predispuestos a ayudar. Curiosos, como les decía, pues nosotros tenemos que saber de todo un poco, ¿no? Porque podemos estar pues como en un momento del día con un pronto padre de familia, podemos estar después conversando con un abogado o de pronto también podemos estar hablando con un doctor, ¿no? Y de pronto nos van a decir algo, mira, ¿sabes qué? Este dato puede ser interesante o te preguntan, y entonces uno siempre tiene que saber un poquito. Yo siempre he dicho que el profesional de turismo tiene que ser un profesional holístico, tiene que manejar todo tipo de información, tiene que saber de todo un poco como para tener ese bagaje cultural necesario en esta actividad. Debemos de ser tolerantes, ¿por qué? Porque vamos a tener... por ejemplo, en algún momento de mi vida me pasó de que guié a un grupo de españoles y pues resulta que me salió uno con un comentario de que, que ellos nos habían hecho el favor en algún momento nosotros de colonizarnos porque nos habían mejorado, en este caso, la raza, ¿no? Obviamente fue pues un comentario muy desubicado de parte del señor, pero de ahí viene pues el nivel de tolerar ese tipo de cosas, ¿no? En el día a día nosotros no podemos tampoco ponernos en una posición de conflicto o de discusión, sino más bien de ser neutrales, ¿no? De tratar de mantener un poco la cordura de comentarios que podrían ser desubicados, ¿no? Muchas veces también como mujeres nos topamos por ahí algún turista que quiera de pronto pues galanearte, algo así, ¿no? Entonces uno tiene pues también que tratar pues de mantenerse en un nivel de tolerancia y de respeto aceptable hacia el turista, ¿no? De buen carácter, exactamente necesitamos eso, ese positivismo, de ese carácter sosegado, ¿no? De pronto, por muchos problemas que nosotros tengamos encima, problemas personales, académicos y demás, tenemos que tratar de mantener ese equilibrio, esa armonía en nuestro temperamento, ¿no? Yo siempre he dicho, ¿no? Que cuando uno realiza esta actividad es como que uno sale más o menos como a alguna función de teatro, ¿no? Uno se mete en su personaje y a medida que uno va guiando, uno hasta se olvida, porque se concentra tanto en lo que va a decir, en la difusión de la información,
que prácticamente pues uno es como que se desconecta un poco de sí mismo para poder servir al turista que tenemos a cargo, ¿no? La paciencia es el valor pues más importante que tiene el ser humano, es la madre de todas las virtudes, como pienso, ¿no? Que es. Entonces debemos de ser muy pacientes, ¿no? Porque trataremos pues de, bueno, atendemos en este caso personas que muchas veces nos pueden preguntar algo que ya dijimos hace 2, 3 minutos, ¿no? Y tenemos que responder, ¿no? Con ese mismo ahínco, ¿no? Tratemos de tratar de, por ejemplo, de manejar de pronto a un grupo de niños, ¿no? También pues que a veces preguntan mucho, ¿no? Tenemos que también tratar de mantener ese rango de paciencia hacia todo el grupo en realidad. Creativos, por ejemplo, si tenemos que decir alguna información, de hacer alguna comparación, por ejemplo, tenemos un ave aquí que se llama en Ecuador canclón, que es un ave bastante curiosa, por lo que tiene pues una característica de una plumita en la cabeza. Entonces comparamos como que fuera unicornio, así algo así tiene también esta ave. Entonces tenemos que dar esa creatividad, ¿no? Tratar de no ser tampoco, ser técnicos, pero tampoco no de ser más explicativos, de ser más simples al momento de explicar para poder llegar a todos, ¿no? Y excelentes comunicadores, tener la facilidad de palabra, tener esa simplicidad para que todos nos entiendan, ¿no? Y puedan comprender lo que vamos a decir, ¿no? La información que vamos a, en este caso, proveer a nuestro grupo. Entre los pilares básicos del perfil de guía de turismo, bueno, yo lo resumo en 3. En conocimientos, tiene que saber de fechas, horarios, cambios de moneda, dinámica de grupos y demás, ¿no? El nivel de idiomas es fundamental. Tiene que tener un nivel de idiomas fluido, ¿no? Como básico, el inglés, el francés, si habla mandarín, mucho mejor, o algún otro idioma en especial que le guste, también. Debe de manejarlo al dedo. La actitud de servicio, predispuesto, como les dije, amables y tener expresión oral y corporal, ¿no? No solamente hablar, pararnos y nada más, sino también los gestos hablan por sí solos, las manos. Eso también tenemos que cuidar mucho. A veces los gestos pueden decir más que las palabras, ¿no? Entonces tenemos que tratar de cuidar mucho de ese tipo de cosas, ¿no? Porque quizás en algún momento nos puede dar risa o de pronto nos puede como que incomodar alguna cosa, ¿no? Y en nuestro rostro, que precisamente, pues, o en nuestros ojos se puede ver. Entonces hay que cuidar mucho eso como en la actividad del guía de turismo, ¿no? Bueno, algunas apostillas que yo sugerí, algunas notas de relevancia que yo creo que son importantes también, son las siguientes. Como les decía, no debemos de crear falsas expectativas. Solamente debemos de crear las necesidades que nosotros vamos a satisfacer. No vamos a inventarnos que, por ejemplo, vamos a una reserva y de pronto vamos a decirles que vamos a un lugar tipo Walt Disney, ¿no? Entonces, no, tenemos que ser muy realistas y precisamente para que ese turista se vaya satisfecho de lo que va a ver, ¿no? Obviamente es la imagen también que uno da como guía, ¿no? De dar esa credibilidad, esa seriedad, principalmente no generando algo que definitivamente no es cierto. Hay que sorprender con la información, ¿no? Crear precisamente ese ambiente, ¿no? De sorpresa, de darle ese valor añadido a la información que vamos a dar. No solamente centrarnos, por ejemplo, en decir, bueno, esta casa fue construida en tal año. No, tenemos que sorprender. Bueno, ¿sí sabía usted de que esta casa perteneció pues, a un importante científico de acá del Ecuador? Por ejemplo, dar ese tipo de información, ¿no? Evitar temas de conflicto y enfrentamiento, como les dije, ¿no? Les contaba mi experiencia con ese turista español. De pronto, pues si yo hubiese discutido con él, hubiese dicho, ¿sabe qué? Eso no está bien, o hubiese dado mi perspectiva, hubiésemos entrado en una discusión que jamás de pronto iba a terminar. Entonces, la idea es precisamente evitarlo, ¿no? O de pronto hacerlo, pero con el mayor tacto posible. Pero para mi punto de vista es mejor como que más concentrarnos en el servicio que vamos a dar, ¿no? No sé qué piensen ustedes. Más adelante nosotros vamos a despejar un poco las dudas que tengamos a medida pues que terminemos la explicación, ¿no? Digamos, que voy a dar, ¿no? Entonces, estaré atento a todo lo que ustedes vayan a preguntar. Bueno, la satisfacción del cliente es primordial. Debemos destacar aquello que positivamente de lo que van a mirar, de lo que van a visitar y lo que van a degustar, ¿no? Por ejemplo, en nuestra gastronomía, aquí, pues, por ejemplo, en Guayaquil es muy famoso el plato de encebollado, ¿no? El plato típico, o de pronto el arroz con menestra, o el jaguar locro en la sierra, ¿no? De acá del país. Entonces tenemos que sacar positivamente todos esos aspectos, ¿no? Claro, no sé, antes advertirle también al turista, por ejemplo, el europeo, que no está tan acostumbrado pues a comer nuestros platos, ¿no? De que estos platos pues muchas veces suelen ser pues un poco sazonados, pesados, no tan acostumbrados a la dieta habitual que ellos tienen, ¿no? Entonces igual hay que tratar pues de ser pues muy explícitos en ese tema.
buscar armonía entre lo que se ve y lo que se explica. Por ejemplo, si en algún momento usted va caminando con su grupo y de pronto pues ve alguna especie de ave, entonces en ese momento usted le explica, ¿no? Mire, este ave es así, se reproduce en tal fecha, lo podemos encontrar en este momento. Entonces, tratar pues de captar la atención al turista de ese modo, ¿no? Amenizar las explicaciones, ¿no? De acuerdo al mensaje que se adaptar ese mensaje precisamente, tratar de ser amena, ¿no? De pronto sí, dar por ahí su chistecito o algún comentario pues que tenga esa connotación cómica como para también captar la atención y romper el hielo con el turista, ¿no? No se trata tampoco de que vamos a lanzar chistes todo el tiempo, ¿no? Pero de pronto pues si eso puede ser una virtud en usted, también lo puede hacer, que no está mal, siempre y cuando el turista no le incomode, que eso ya con los años uno va aprendiendo, ¿no? Que a qué turista pues uno le puede llegar con qué tipo de recursos, ¿no? La voz es lo primordial, o sea, usted no puede tener una voz muy alta porque puede confundirse como que está enojado. Tiene que tener un voz equilibrado, ¿no? Que también permita que lo escuche su audiencia, ¿no? Y ser precisamente como un flash en el momento de lanzar el comentario. Si usted ya vio que en algún momento el turista le captó la atención, por ejemplo, el mismo ejemplo de la ave, usted va a tener que dar la información en ese momento, no después o antes, porque no, tiene que ser justamente en el momento oportuno y eso ya uno lo va a poder captar. Objetivo, sea muy simple en lo que usted vaya a decir, en lo que vaya a explicar. Es verdad que de pronto usted puede tener, por ejemplo, un científico en su grupo y de pronto usted va a tener que utilizar ese vocabulario técnico requerido, pero es también notable de que usted mantenga un equilibrio en ese vocabulario que usted vaya a tener con el grupo en general, porque tampoco no se va a poder centrar en uno solo. Entonces, de allí de que va a tener que ser flexible, o sea, el guía como tal va a tener que ser flexible principalmente para dar esa información. No arriesgarse en decir algo que usted no conoce. Por ejemplo, en mi caso, nosotros en la reserva tenemos distintas afinidades, ¿no? De pronto yo me he especializado un poco más porque me gusta el tema de los árboles, de la flora, y quizás, pues bueno, y un compañero pues es mucho más afín a lo que es el tema de aves, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no me voy a ir a arriesgar a irme con un ornitólogo cuando realmente pues yo sé de que no tengo una profundidad en los conocimientos como lo tiene mi compañero, ¿no? Entonces siempre hay que tener pues bien clara la situación de las especialidades o profundidades que tiene con respecto a un tema. O sea, no se invente porque va a tener, en los grupos que uno tiene pues siempre va a encontrar en algún momento a una persona que sepa más de usted. Entonces uno va a tener que siempre estar en constante aprendizaje con las personas que va a guiar. Incluso hasta puede hacer aprender de una persona humilde, ¿no? Que también ellos le enriquecen con conocimientos, o de un adulto mayor que por lo general ellos saben muchísimo, ¿no? Entonces uno tiene que estar atento pues a los comentarios que te dan los turistas en general, ¿no? Bueno, el respeto también tiene que ser primordial, tratar con mucho tacto, ¿no? La tranquilidad y el estado de ánimo debe transmitir seguridad y confianza al grupo, ¿no? Si usted, por ejemplo, va enojado o de pronto triste, se va a notar. Ya, nosotros somos un poco de energía, ¿no? Si estamos en ese estado de ánimo negativo, lo vamos a transmitir. Entonces, en esta actividad, uno tiene, como les dije, como que va a una obra de teatro como el actor, ¿no? Una otra forma, empezar de cero y iniciar su actividad con la mejor disposición posible, dando lo mejor de sí en el escenario. No hay que alabar ni criticar de pronto al grupo. Por lo general siempre vamos a encontrar personas un poco complicadas, ¿no? Entonces tenemos que ser neutrales para no entrar en algún tipo de discrepancia, ¿no? Como les decía. Por lo general, tratar pues en algún momento tenemos alguna dificultad con algún de pronto turista que está insatisfecho, que de pronto no le está ofreciendo lo que le dijeron en su momento en la operadora o en la agencia, ¿no? Tratar de hacerlo de manera privada cuando tenga este tipo de grupos, ¿no? Tratar de solucionarle, en este caso, buscarle la mejor salida para que se sienta satisfecho. Es importante también de que de pronto a veces tenemos los tour leaders, los grupos, por ejemplo, de cruceros, ellos están siempre con el tiempo, ¿no? Quieren visitar todo, pero a veces uno como guía quiere explicarlo, quiere dar lo mejor de sí en su actividad porque está acostumbrado a eso, ¿no? Pero a veces ellos te apresuran y bueno, y no tiene que cortar y cortar recorrido, bueno, uno tiene que ser flexible, ¿no? Y tampoco meterse pues, en discusiones inútiles en los tour leaders. En este caso, tratar pues de ir pues a la misma sincronía. Las propinas por lo general siempre se las da al culminar su labor. No las exija, no las pida, deje mejor que el turista le recompense, ¿no?
No, porque también se ve, pues, no se ve bien que de pronto pues, usted vaya a estar interesado mucho más en ese tema que en dar la información, ¿no? De ahí viene pues también la vocación de servicio que uno tiene como profesional de turismo. Las preguntas personales por lo general deben de ser privadas, ¿no? Por lo general usted va a encontrar pues algún turista que le pregunte el número de teléfono o de pronto quiera saber un poco más de usted, de su formación, o quizás, qué sé yo, de pronto le encuentra parecido a alguien y bueno, uno va a tener pues que ser pues muy prudente en ese caso, ¿no? ¿Qué pasa de que en algún momento pues un compañero pues se involucró un poco más con una turista extranjera de un grupo de estudiantes de un nivel bachillerato, recuerdo que eran suizas, ¿no? Y bueno, mi compañero parece que le gustó, bueno, hubo afinidad entre la chica y él, el tour leader de ese grupo se dio cuenta, se quejó ante la administración del lugar, le llamaron la atención, bueno, insistentemente después él la fue a ver al hotel, bueno, fue un problema. Entonces, todas esas cosas como que igual nosotros tenemos que mantener ese tipo de, se podría decir, ser profesionales, ¿no? No tampoco de ir en contra de esas cosas, ¿no? Porque podemos causar una molestia, ¿no? Y se queda en duda, pues, lo que es el nivel profesional de uno. Por lo general, a veces hay frases en es que todos queremos ir primero, por ejemplo, al show, queremos primero ir a ver al Momoto en este momento, que es un ave símbolo de acá. Entonces, uno tiene que ser, pues, diplomático y persuadir un poco, pues, al líder del grupo de tratar, pues, de visitarlo a tiempo, ¿no? Y si de pronto, pues, lo requieren, pues, también se así hacerlo, ¿no? Siempre estar, como les dije, en constante flexibilidad. Las relaciones estrechas dentro del grupo, es verdad, tenemos que mantener, como les dije, sí, estar atentos a siendo amables, siendo estrechos, pero tampoco no generar mucho esa amistad o camaradería, porque recordemos que estamos en nuestra actividad profesional y tenemos que satisfacer a todos, no a uno o a dos en especial, ¿no? Entonces, en realidad es a todos. Los grupos no son, o las personas que manejamos no son rebaños, o sea, tampoco no podemos intimidar, no podemos obligar, no podemos imponernos, ¿no? Tenemos que sugerir, llegar a consensos con ellos. Los integrantes del grupo tienden a emitir una buena predisposición del guía para que tenga impacto positivo. Exactamente, o sea, tenemos que precisamente estar, como les decía antes, pues muy predispuestos y tener esa positividad siempre en nuestro temperamento, pues y en nuestro actuar. No darle trato preferencial a nadie particular. En este caso, pues podría ser algo, pues, como les decía, muy natural, muy para todos, no solamente dedicarnos a uno a otro, porque vamos a tener, pues, ese sentimiento se podría decir, inconformidad de los demás, ¿no? Y responder frases amables, como es una buena pregunta, es posible que todos quieran saber de este tema, ¿no? Entonces, siempre estar en ese tipo de frases, ¿no? Frases amables que motiven el interés y de una u otra manera, pues, generen, en ese caso, pues, la satisfacción a nuestros turistas, ¿no? Recordemos que el buen guía debe de llevar, arreglar sus documentos, también lo que acabamos de mencionar anteriormente, no debe de poner en riesgo la seguridad de quienes transportan, las personas que están con nosotros, ¿no? No podemos permitir que personas extrañas se aprovechen de los turistas. A veces, por ejemplo, nos podemos encontrar en una tienda de souvenirs, de artesanías, y quizás de pronto un artículo que usted sabe que cuesta $5 le quieran cobrar 10, ¿no? Entonces, tratar pues en su momento pues de no permitir esto, ¿no? De ser pues bastante justos en ese tema. La información que usted entregue debe de ser la veraz, la verídica, la clara, no irse de pronto por otros aspectos que por generar fantasía o interés o de pronto, no sé, ganar puntos, ¿no? Como profesional, decir cosas que no son, ¿no? Los comportamientos inadecuados, como por ejemplo ingerir alcohol o estupefacientes con los grupos, no. O sea, es mejor no aceptar, o si acepta, acepta por ejemplo, una copa si le invitan en algún momento, pero no irse más allá de eso, ¿no? Porque precisamente, pues usted todavía está con el grupo, lo va a mantener, por lo general, si usted tiene un grupo de 2 o 3 guías, entonces va a tener que usted siempre, pues, mantenerse en un estado de salud óptimo, ¿no? No estar bajo este efecto, ¿no? En algún momento, pues, mis compañeros pasó también lo mismo, que estuvo, pues, de pronto, pues, una noche de copas, al siguiente día fue a trabajar y, bueno, las personas se dieron cuenta, se quejaron, porque realmente uno no está, pues, en un nivel adecuado cuando está con, no sé cómo le digan en su país, bueno, con el chuchaqui, con el tema de trasnochar, ¿no? Entonces, no va a estar bien. Entonces, trate, pues, en este caso de no estar bajo el efecto de estas sustancias.
Bueno, ¿por qué es importante el Guía de Turismo? ¿No? Festejamos recientemente pues el 21 de febrero, el Día Internacional del Guía de Turismo, porque somos importantes, porque somos los embajadores del territorio, somos las personas que promocionamos el destino, porque no habrá nadie más que lo hará con más amor, con más pasión como lo hace uno, ¿no? Favoreciendo que aumente el interés de los visitantes en conocer su tierra, ¿no? Es precisamente el guía que conoce su territorio, los rincones, que sabe a perfección cómo son los visitantes, cuáles son los mejores productos que tiene su tierra, ¿no? Entonces, precisamente nosotros, como tal, somos los embajadores, somos la cara que damos precisamente del territorio al turista, no somos esos representantes. De allí de que esta profesión, como les decía, sea pues muy satisfactoria, muy bonita, porque uno, sin viajar, conoce gente de todo el mundo, ¿no? Los guías también tenemos algo de consultores y de asesores, porque tenemos el conocimiento que aportan años de experiencia de trabajo en un determinado territorio. Conocemos los rincones, conocemos las empresas, turoperadoras, ¿no? Precisamente nosotros asesoramos en cada experiencia que ellos organizan. Tenemos un trabajo de asesoramiento exhaustivo, personalizado de la actividad que se organiza, ¿no? Los visitantes tienen que irse con el sabor de repetir ese destino, de querer seguir conociendo, ¿no? De una u otra manera no tiene que darle ese valor añadido, ¿no? No simplemente hacer nuestro discurso, nuestro speech, ¿no? De algún determinado valor, sino que también darles ese plus, ¿no? Que se vaya mucho más de lo que esperan, ¿no? Satisfechos, ¿no? De darles esas experiencias únicas, innovadoras y auténticas, ¿no? En este caso, el guía tiene que mostrar lo bello que tiene su país, ¿no? Dar esa pasión precisamente de aquello que va a él a mostrar. También nosotros tenemos que ser un poco, bueno, conocedores del desarrollo sostenible, ¿no? Los guías tenemos que contribuir también de otra manera a cambiar el mundo. Bien sabemos de que tenemos efectos de los cambios climáticos, del calentamiento global, de tantas cosas que hemos ocasionado, que ha ocasionado el ser humano en el planeta. Entonces nosotros de una u otra manera tenemos que favorecer esto, ¿no? De crear esa conciencia ambiental en quienes nosotros guiamos, ¿no? De favorecer a nuestra economía local, a nuestros emprendedores, a nuestros artesanos, ¿no? A precisamente pues aquellos que están dentro de esta rama, ¿no? De darles eso, de difundir también nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Somos aquellos también de que vamos a querer preservar lo nativo, lo auténtico, ¿no? Lo propio de nuestra tierra. Entonces, es importante eso, ¿no? De que tengamos en medida de lo posible esa sostenibilidad que dice el desarrollo sostenible, valga la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es una meta, más bien esto siempre va a estar en constante ejecución. Nosotros vamos a tener que siempre contribuir de esta forma a nuestros turistas, de insertarles un poco esa semilla de preservación, favoreciendo en este caso a nuestro medio ambiente. El guía de turismo genera experiencias memorables. ¿Qué guía usted de pronto no la ha llevado a un determinado lugar y usted se ha llevado pues la mejor de las explicaciones? Ya usted llega a un lugar y ya sale diferente de ahí, porque ya viene con ese chip, ya usted sale con el conocimiento que le ha impartido este guía. Entonces, más allá de la curiosidad, el papel del guía turístico es precisamente de dar calidad a ese destino, ¿no? De darle esa imagen. El guía como tal no es que tiene que pararse ante una estatua y de pronto pues explicar por ejemplo, del señor López que nació en tal lado y nació en tal fecha, no. Es precisamente de explicar por qué López estuvo ahí, qué es lo que hizo, por qué se lo recuerda. Entonces, eso es importante, ¿no? De darles esa enseñanza, de crearles de crearles a los turistas esa imagen del lugar y que se lleven esa experiencia enriquecedora. Bueno, aquí he puesto pues dos imágenes de lo que son las experiencias que nosotros en su momento manejamos de otra manera pues se les involucra en el tema de tostado, del molido, de percibir el aroma y también de saborear el café, ¿no? Entonces, a esto refiero, ¿no? De darles ese aprendizaje, ¿no? De ese contacto, que ese turista ya de pronto ya viene con eso de su país, porque el que viene acá a Ecuador, o a su país en este caso, veo que son de diferentes países acá, ya viene con ese chip, ¿no? De lo que va a querer conocer, ¿no? Entonces, precisamente, ellos tienen eso, ¿no? Ya saben con antelación. Y qué mejor hacerlos vivir, involucrarse dentro del tema, ¿no? Entonces, eso es muy importante.
Bueno, el turista tiene información alta, alta en este caso y amplia y de calidad porque obviamente ya investiga, ¿no? Hay aplicaciones de turismo, hay tanta información que hay en el Internet, ¿no? Que hoy en día pues todos tenemos la facilidad de acceder. Entonces es importante eso, ¿no? De que nosotros conozcamos también ese tema. Bueno, en todo caso, aquí pues les puse también dos imágenes de un recorrido que se realizó con personas con discapacidad, ¿no? Ahorita me hago pues un espacio, ¿no? De eso, ¿no? Entonces, el guía tiene que estar apto a poder tener contacto con todo tipo de personas. En este caso, ¿usted cómo lo haría si va a guiar a una persona con discapacidad visual? Usted no va a poder decirle, aquí está el árbol de Guayacán. Usted lo que va a tener que hacerlo es a la inversa, hacer un recorrido sensorial. En el camino que estamos en este momento, usted está percibiendo el olor de la flor de la Guayacán que en este momento está florecida. Usted le va a tener que dar la flor, él huela, y de esta forma él va a poder captar la información. De allí de que para mí es muy importante que el guía, en este caso, tenga la práctica de guiar a personas con discapacidad visual. Lamentablemente, este segmento poblacional hoy en día es, al menos acá en Ecuador, se está trabajando en tema del turismo accesible, pero aún hay falta mucho por hacer, ¿no? Y en este caso, los guías, en especial, lo aprendemos a veces por el empirismo, por la inercia, ¿no? Pero más no nos han capacitado, ¿no? Entonces, es muy importante tener muy claro en eso, de realizar ese tipo de recorridos para todos, ¿no? No ser excluyentes y más bien inclusivos a todo tipo de personas, ¿no? Bueno, el turista interesado requiere información. Bueno, esta imagen es del Parque Histórico Guayaquil, donde en este caso trabajé yo. Ahí está pues un compañero también que está dando pues la explicación del mapa. Bueno, el turista exige información de flora y de fauna, quiere saber mucho más, ¿no? También de pronto usted puede encontrar algún turista que quizás no quiera tener mucha información, más bien tomarse fotos o de pronto saber lo necesario, ¿no? Entonces ahí usted va a tener que tener esa, detectar, ¿no? Quién está interesado y quién no, saber pues manejar la información de acuerdo al grupo que usted le va a tocar, ¿no? Entonces, de allí de que ellos quieran siempre visitar lo que a ellos les interesa. Entonces, de ahí de una otra manera, pues usted va a tener que darle lo que ellos quieren, ¿no? Siempre y cuando también precautelando y incorporando pues el tema de la seguridad ante todo, ¿no? Bueno, la importancia del guía va más allá si lo enfocamos desde el punto de vista de las concepciones acerca de la imagen de un destino turístico. Los especialistas en turismo manifiestan que el destino turístico tiene dos niveles: la imagen orgánica o primaria, los atributos naturales, geográficos, históricos y culturales que tiene un determinado territorio, y la imagen inducida o secundaria es la que procede del esfuerzo de la comunicación de la imagen orgánica, ¿no? Que le podemos dar nosotros o de pronto pues en algún texto, en la página web. Entonces, esta imagen inducida es la que recibe el turista, es la que da precisamente la calidad y la comunicación que usted le va a dar aplicada para que de esa manera esa experiencia sea enriquecedora, lo cual va a incidir en darle valor a ese producto turístico o a ese destino, ¿no? Entonces, de allí de que es importante eso, ¿no? De que vaya esa sinergia, de que haya ese equilibrio entre la imagen orgánica y la imagen, en este caso, inducida. Por ejemplo, en algún momento de mi vida me pasó de que visité pronto el volcán Tungurahua. Yo siempre voy a Baños, ese es mi lugar preferido aquí en mi país. Yo siempre voy a vacacionar allá, por lo menos una vez al año yo voy para allá. Entonces, he visitado muchas veces el volcán Mama Tungurahua y, bueno, la tercera vez que fui, me sucedió de que hubo pues la oportunidad de hacerlo con un guía, ¿no? Accedí con el guía y realmente mi experiencia fue diferente, aprendí mucho más, ¿no? Conocí los tiempos en los cuales pues el volcán ha erupcionado, las fases volcánicas, me explicó mucho más de lo que es el tema de las leyendas, de cuánto mide pues el volcán y todo eso, ¿no? Entonces, de esa experiencia pues yo la tengo, ¿no? Me quedó muy el impacto, ¿no? De que me dio el guía sobre la explicación que me dio, ¿no? Es más, porque profundicé mucho más en el tema de las leyendas que se da pues en torno a este volcán, ¿no? Entonces, uno, como les decía, uno siempre que va a un lugar, uno tiene que salir de ahí diferente, ¿no? Mucho más enriquecido, porque nosotros como tal, como guías, también hemos sido turistas, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Y nosotros podemos darnos cuenta, pues, del valor que tiene nuestra profesión. A veces no podemos responder preguntas, ¿no? Precisamente esto puede generar un sentimiento de frustración, porque como les dije, nosotros no podemos saberlo todo, ¿no? Pero
En este caso, es importante manejar un contenido amplio, pero si de pronto no sabemos y conocemos a alguien que sepa, o de pronto sabemos en alguna página de que esa información está ahí escrita, entonces investigar siempre, pues darle la pausa al turista, darle la alternativa de que después de finalizar el recorrido, pues usted le va a poder ayudar con esa información para despejar dudas, ¿no? Entonces, eso es importante. Ahora, siempre es importante que en este caso, pues, las instituciones que manejan el turismo, ¿no? Los ministerios, el Ministerio de Turismo, en este caso las universidades, pues traten de que capacitar plenamente a este personal, ¿no? A este profesional que está en plena formación para de una u otra manera no generar ese sentimiento de frustración de qué feo que es visitar un lugar y que de pronto pues el guía de las 5 preguntas que le hizo no le contestó ninguna o le contestó 2, ¿no? Entonces hay que, en este caso, siempre estar, como les decía, en un proceso de constante aprendizaje. No solamente el guía turístico, todos los profesionales como tal, puede ser un médico, un abogado, siempre va a tener que estar aprendiendo porque las ciencias avanzan, la investigación avanza y siempre uno tiene que estar en todas, se podría decir así. Bueno, los guías bien preparados son guías cultos, ¿no? Nosotros tenemos eso, ¿no? Muchas veces cuando yo converso con mis amistades, me dicen, pero Maffer, tú sabes a veces de todo un poco, ¿por qué tú sabes tanto? No es que yo sepa, sino que a veces a mí me inquieta mucho de saber de todo un poco, ¿no? No es que las sé todas también, ¿no? Hay cosas que no las sé, pero tenemos que tener ese nivel de cultural bastante elevado, ¿no? Precisamente para promocionar este destino apetecido. Ahora, yo he querido hablar este tema, pues también que es importante, el tema de la educación ambiental, ¿no? La educación ambiental es precisamente generar o impartir esa conciencia ambiental de conocimiento ecológico y actitudes y valores hacia el medio ambiente. Recordemos que el turismo tiene que ser sostenible de una u otra manera. No podemos generar ese impacto indeseado, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que solventar o garantizar a las generaciones futuras de que ese lugar va a permanecer igual. Entonces, de allí de que exista, pues, en este caso, esa coyuntura en este denominado turismo sostenible, ¿no? Principalmente, pues, de tener ese compromiso, de tener esa responsabilidad del uso racional de los recursos, ¿no? Para poder tener ese desarrollo adecuado y sostenible hacia un sitio en especial, ¿no? Entonces, la educación ambiental se encarga de eso, ¿no? Los objetivos de la educación ambiental, como les decía, tomar conciencia sobre los problemas que están relacionados al medio, ¿no? De preservar, de ayudar al turista a que se interese por el medio, ¿no? De adquirir ese interés de preservar el medio ambiente, de tener esa voluntad de conservarlo, de adquirir actitudes para resolver el problema, ¿no? A veces, en este caso, de general, en lo posible, menos desechos, ¿no? De tener, pues, el tema muy consciente del reciclaje, es muy importante. Y la capacidad de evaluación, que por lo general esto se encarga las instituciones encargadas del ambiente en cada país, de evaluar los programas de educación ambiental en cada sitio, ¿no? Por ejemplo, en Reserva Forestal Senderos hay un programa de educación ambiental que se está implementando, que estamos a cargo de los guías de turismo que trabajamos ahí. Entonces, ellos lo que hacen por lo general es evaluar cada año si se estaban cumpliendo las expectativas y los indicadores, en este caso, que ellos solicitan para generar este tipo de actividades para que la ciudadanía tenga esa conciencia en este caso, ¿no? De educación ambiental, de preservación, de conservación de los espacios naturales y mucho más aún de las áreas protegidas. Bueno, la interpretación ambiental, de ahí se desglosa, de la educación ambiental se desglosa la interpretación ambiental, que es la actividad educativa que tiene la meta de revelar significados y relaciones mediante el uso de ejemplos originales, de una experiencia que va de primera mano, y por un medio ilustrativo más que por la simple comunicación y información. Nosotros no solamente tenemos que ser guías, tenemos que ser intérpretes. Debemos de encontrar el modo adecuado para forjar de una u otra forma las conexiones emotivas e intelectuales sobre los intereses de la audiencia, hacia el significado de algún tipo de recurso que encontremos a la mano. Entonces, al momento nosotros de hacer una visita, en este caso, pues yo les planteo el escenario en una reserva. Tenemos, por ejemplo, el árbol de Guayacán, que florece, por lo general, en diciembre, digamos así. Entonces, nosotros tenemos que ser de intérpretes, ¿no? De dar esos ejemplos de interpretación, sabiendo, en este caso de la mano, los 3 pilares fundamentales que tiene la interpretación ambiental, que por lo general son 3: el componente educativo, el componente emocional y el componente de comportamiento. Por ejemplo, si estamos en el humedal, que es un bosque, se podría decir así, un ecosistema muy frágil, ¿no? Que severamente ha sufrido impactos en todo lo que es el territorio, ¿no?
Ecuador de visitación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, de una u otra manera, decirte que si nosotros caminamos muy de cerca del humedal, podemos generar un impacto en él. Entonces, de una u otra manera, nosotros allí vamos diciendo de cómo se lastima la flora y la fauna, ¿no? Si caminamos o hacemos mucho ruido dentro de ese espacio, podemos ahuyentar al tipo de garza que allí se reproduce. Entonces, ese es el componente educativo que nosotros vamos a tener que dar. El componente emocional principalmente es eso, ¿no? De preservar, de no generar ese sentimiento de rechazo hacia el ave, ¿no? De tener el cuidado al momento de transitar por allí, porque esa ave es muy importante para ese espacio y más aún porque esa planta que está dentro del humedal, que es el coctus, por ejemplo, es la semilla ideal para que esa ave pueda reproducirse y de esta manera pueda alimentar a los polluelos, ¿no? ¿Y cómo se pueden evitar esos impactos? El componente del comportamiento. Si usted va de forma sigilosa, haciendo silencio, no teniendo pues mucho ruido al momento de caminar, usted va a tener que generar eso. Entonces, en este caso, la interpretación ambiental exige 3 componentes. En la educación, de los impactos que dan, por ejemplo, en el ejemplo que hablamos, en la preservación de la flora y fauna, el componente emocional, porque si bien es cierto, si no lo cuidamos, nuestros hijos o nuestros nietos no van a poder aprovecharlo más adelante o conocerlo, y el componente de comportamiento que precisamente es de evitar, ¿no? De destruir y de una u otra forma de adoptar un comportamiento más ambientalista. Bueno, aquí he citado un poco a Tilden, que es uno de los autores de interpretación ambiental. Hay 2 también, que es Marble y Craig Gable, creo que es, ¿no? Son 2, en este caso autores, junto con Tilden, los que han investigado mucho ese tema, pues, y son los pioneros en la interpretación ambiental. Como les decía, pues la información que se da de la interpretación es la revelación basada en la información, ¿no? Precisamente uno tiene que dar la información como tal, pero tampoco usted no lo va a hacer de una manera tan formal o tan técnica, porque realmente es un arte. El material que usted va a dar de forma científica, si bien es cierto, es importante que usted lo dé, el nombre científico, histórico, arquitectónico, pero usted va a tener que enseñarlo en la medida del caso, generando una experiencia. No es de solamente usted va a hablar y va a instruir. Usted tiene que provocar la inquietud en el turista, ¿no? Esto es algo que se lo hace a medida de que usted va adquiriendo la práctica y el ejercicio en su actividad profesional. En sí, por lo general, usted el mismo discurso que va a utilizar con una persona de 20, 25 años, no lo va a hacer con un niño de menor a 12 años. Entonces, usted va a tener que precisamente generar un programa aparte para que estos niños puedan adquirir la información de una forma diferente, mucho más sencilla y creativa, ¿no? Entonces, aquí yo puse pues 3 fotografías. Aquí tenemos a una señora pues que está recogiendo pues unas tortuguitas marinas en una playa de México. Precisamente pues aquí incentivan pues a que estas tortuguitas sean encaminadas, direccionadas por los turistas, que claro que se los hace con las medidas de seguridad necesarias, se los instruye mucho antes de hacer esta circunstancia o esta situación, ¿no? Se los instruye antes para que lo hagan de la forma adecuada sin afectar la fauna, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? De que el turista va después y los arroja, ¿no? Y qué bonito, o sea, los invita a estar en el mar, los deja más cerca de la playa, del agua. Entonces, ¿qué genera esto? Que los turistas sienten eso, de que en su momento pues pudieron contribuir a que esta especie pueda buscar su lugar ideal. Los turistas informan porque llegan a saber de que esa tortuga se reproduce en tal tiempo, que es una tortuga que está de pronto en peligro de extinción, que es una tortuga que en este caso, de una u otra forma, es parte de la cadena alimenticia de algún depredador, ¿no? Entonces, de una u otra forma, uno pues va aprendiendo, ¿no? Y lo hacen porque eso se trata, ¿no? De que ellos lo hagan, ¿no? De que sientan, ¿no? De que sientan esa experiencia. Entonces, de allí de la interpretación ambiental es un tema pues muy amplio, muy bonito, sobre todo en esos 3 componentes que les acabo de mencionar, ¿no? Bueno, los medios, ¿cómo se puede lograr esto? Pues a través de los recorridos con guía, interacción 1 a 1, con las charlas que uno va a dar, de manera personal. De esa forma usted llega. También de forma autoguiada. De pronto hay personas que definitivamente pues no, a veces no necesitan de nuestra compañía y lo quieren hacer solos, ¿no? Lo van a hacer a través de paneles, de folletos, de videos, audios o incluso hasta de aplicaciones, ¿no? Entonces, de allí de que la información que se vaya a dar en los paneles interpretativos, los rótulos o señaléticas, también tienen que ser interesantes, también tienen que captar la atención, en este caso del turista, ¿no? De dar ese significado hacia los espacios que van a conocer, ¿no?
Esto de aquí tiene que ir de la mano en todo espacio, especialmente, yo digo natural, cultural o arquitectónico, ¿no? De darle de motivar esa curiosidad hacia la persona que visita este tipo de lugares. Bueno, entrando pues un poco más, como les hablé hace un rato, pues lo que es el tema del turismo accesible, yo he querido pues dar un plus aquí. Yo sé que de pronto pues esto no estaba dentro de la charla, pero bueno, el turismo accesible para mí es un tema que está en boga y para mí es muy importante porque nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a tener que ser parte de este segmento poblacional, ¿no? De pronto cuando ya envejecemos, tenemos que usar una silla de ruedas o de pronto por algún accidente, nosotros podemos pasar de que perdemos de pronto una pierna o de pronto quedamos ciegos o quizás ya nuestro cuerpo no da mucho para caminar largos tramos, ¿no? Entonces, en algún momento nosotros vamos a ser parte de este colectivo. Entonces, yo creo de que, y muchos autores lo creen también, ¿no? De que es importante que las personas con discapacidad sean insertadas en el turismo, porque así como, en este caso, las personas que no tienen la discapacidad tienen la necesidad de recrearse, ya de tener ese ocio, los que trabajamos en turismo, o en este caso las empresas turísticas, los proveedores de turismo, deben de tener las facilidades necesarias para que estas personas puedan hacerlo sin sentirse forzadas, ¿no? ¿Qué mal se debe de sentir una persona de pronto que va en silla de ruedas y que de pronto no encuentre, en este caso, las rampas para poder acceder? O de pronto si encontramos una persona, o a una persona que no tiene visión, ¿no? O visión disminuida, ¿no? Ciego, y de pronto no puede leer un rótulo, no puede acompañarlo a alguien en ese caso porque quizás en este caso los guías están ocupados. Entonces va a ir en la inercia. Entonces de todas esas cosas nosotros tenemos que preocuparnos y de ser mucho más inclusivos, ¿no? Con estos segmentos poblacionales, porque como les decía, no solamente las personas que de pronto nacieron, sino que puede ser que en algún momento de nuestra vida nos pase y tengamos que formar parte del colectivo. Entonces nosotros como profesionales tenemos que, de una u otra manera, tratar de crear esa conciencia cooperando con estas personas, ¿no? Y generando un poco más en los establecimientos de que haya esas facilidades hacia este tipo de turistas. Y además porque es un tipo de turista que es multiplicador, porque no viaja solo, ¿no? Siempre lo va a hacer de mano de una persona que lo va a ayudar, ¿no? Entonces de allí que es importante eso. El sector turístico, si bien es cierto, sí, la OMT también está tratando este tema, ¿no? Especialmente en los países en desarrollo, ¿no? Y los desarrollados, ¿no? De que se dé, en este caso, el respeto hacia los derechos humanos y de recreación de estas personas, de satisfacer, en este caso, la gran demanda existente, de aumentar, en este caso, la competitividad y los crecimientos de destinos y empresas turísticas que vayan de la mano con este tipo de turismo, ¿no? De incluir y de una u otra forma de incentarlos en estas actividades, ¿no? Bueno, como conclusiones, en este caso, pues, tenemos que el guía es aquel profesional que precisamente en el área turística se desenvuelve conduciendo a grupos y visitantes, orienta, instruye y asiste durante la ejecución de su servicio contratado. Es un intérprete del matrimonio, es el embajador de su país, es aquel que tiene precisamente una actuación y una influencia muy grande en sus turistas y en sus visitantes. En su perfil pues, encontramos diferentes aspectos pues, destacables, que son previsores, son pacientes, son honestos, son tolerantes y excelentes comunicadores, ¿no? Son preparados, tienen un conocimiento amplio de su país, de su cultura, de su economía y de su naturaleza, ¿no? Precisamente el guía culto, el guía que maneja pues muy bien su información va a vender muy bien a su destino y lo va a hacer ideal. Y desde el punto de vista del turismo sostenible, pues los guías locales contribuyen a cambiar el mundo. Nosotros de una u otra manera somos esas personas que vamos a dar esa connotación ambiental y de preservación de nuestra cultura, ¿no? De nuestras tradiciones. Entonces, de ahí que es importante eso, ¿no? De favorecer también a la economía local de muchas personas para que de esta manera puedan vivir de su trabajo, ¿no? Como por ejemplo los artesanos. Entonces, de ahí que somos una parte importante, ¿no? Dentro de este tema. Y bueno, pues un poco rememorando lo que es la educación ambiental, es tomar compromiso del medio ambiente, ¿no? El desarrollo adecuado y sostenible. No olvidemos que la interpretación ambiental es una actividad educativa que tiene como meta revelar significados y relaciones mediante el uso de objetos originales, una experiencia que va de primera mano. Y además de que los guías tenemos que estar plenamente capacitados para atender personas con discapacidad, ¿no? Precisamente tenemos que adoptar un cambio de mentalidad, un modelo de prestación de servicios turísticos, no solamente respetando
los derechos humanos de las personas que en este caso no la tienen, sino en general de todas y de sus familias, para satisfacer esta demanda existente que podría aumentar, en este caso, la competitividad y el crecimiento de destinos y de empresas turísticas, ¿no? Bueno, pues, y cerrando un poco lo que es el tema, cierro pues con esta frase: el guía turístico es más que un mero acompañante o orientador. Se trata de un artista que sabe conferir calor y color a un paisaje, de un medium capaz de dar vida a piedras milenarias, de un acompañante que consigue que los desplazamientos más largos parezcan cortos, de un profesional que hace posible que nos sintamos en nuestro propio hogar, en el interior de un rascacielos hotelero, o de un palafito costeño, o de una choza andina, ¿no? Entonces, es muy importante esa actividad, como les decía, pues, y mucho más aún es un orgullo ser un guía turístico porque somos la cara de nuestro país. Bueno, pues les agradezco y ahora pues voy a dar paso pues a las preguntas que hayan tenido pues en el transcurso de esta charla, ¿no? No sé si tengan preguntas. Bueno, aquí hay una pregunta: ¿cómo generar? Sí. María. Sí. Sobre la interpretación también hay mucha información sobre interpretación del patrimonio. Eso está también muy de moda aquí en América Latina y nosotros tenemos mucha información ancestral. Entonces, ¿qué nos contarías algo sobre eso? Bueno, en este caso, sí, en lo que es en Ecuador, también se da el tema de interpretación en lo que son los aspectos del patrimonio, patrimonios arquitectónicos o patrimonios culturales, ¿no? De una u otra manera, se está asistiendo en lo que es de la mano con el Ministerio de Turismo o en este caso también con la academia, ¿no? De una u otra forma también tenemos algunos pueblos mágicos que han sido nominados y de una u otra manera pues también los guías estamos a cargo de eso, ¿no? De allí de que es importante que en este caso pues el guía maneje este tipo de información, ¿no? De esta habilidad que usted como mencionó, lo que es el tema de interpretación ambiental. Entonces sí, también como me decía pues el caso pues de la interpretación en lo que es la parte patrimonial también es fundamental, ¿no? Porque de una u otra manera nosotros tenemos que preservar eso. Entonces sí, efectivamente sí se está trabajando, menos en mi país acá, y también considero importante de que lo haga también un guía. Muchas gracias, María. Hola, María. Hola, ¿cómo está? Hola, te hablo desde Nicaragua, una consulta. Bueno, aquí en Centroamérica, ¿verdad? No estoy muy clara, pero sí más aquí en Nicaragua. Quisiera saber yo cuál sería la manera conveniente de nosotros tener un turismo exclusivo, así como guía turístico, si es precisamente que nosotros tenemos que tener un grupo solamente de personas con discapacidades diferentes, o sería bueno en algún momento relacionar otros segmentos de personas con las personas de discapacidad diferente, o sea, como para entrar en un mismo ciclo de que se conozcan mutuamente, ¿me entiendes? ¿Cómo sería ahí el proceso? ¿Sería bueno? ¿Sería muy inconveniente? Claro estoy de que quizás no se haga el mismo recorrido, por decirlo así, pero sí el acompañamiento a estas personas como para no decir ustedes son un segmento diferente, sino que también incluirlas. Claro, de una u otra manera, nosotros, como les decía, los profesionales en turismo tenemos que estar plenamente capacitados para poderlos atender, ¿no? Si bien es cierto, en cada país, dependiendo, ¿no? Hay catálogos o hay manuales, ¿no? O cursos que de una u otra manera nos capacitan para atender a estas personas con discapacidad.
Por ejemplo, sí es importante de que se maneje cierta exclusividad para atender, por ejemplo, a un grupo de ciegos, porque usted lo va a explicar de una manera muy distinta a una persona que de pronto sí ve. Entonces sí hay que manejar eso, ¿no? O de pronto, si de pronto tiene una persona o un grupo de personas con discapacidad intelectual, no los va a poder mezclar de pronto con las personas que no tienen, ¿no? Porque se va a confundir y de pronto pues no va a poder la información o satisfacer en este caso a todo el grupo, ¿no? Entonces sí es importante eso. En el tema de las personas con discapacidad visual, uno tiene que trabajar mucho en lo que es el tema sensorial, porque usted va a trabajar con los sentidos de esas personas, con el sentido del tacto, con el sentido del olfato. Entonces va a tener que usted que motivar a que descubran de una manera distinta. Por ejemplo, si usted en su momento en el recorrido dice, mire, aquí está el monumento tal, o de pronto nos encontramos cerca de la casa tal, no. Usted va a tener que, con discapacidad visual, acercarse a la puerta, hacerlo tocar, hacerlo leer, de que de esa manera huele una puerta de roble, que toque este tallado, que descubra precisamente por las manos artesanas que lo hicieron. Entonces, de allí de que es importante eso, ¿no? De una u otra manera, vender en este caso en los productos turísticos o los destinos recorridos especializados con estas personas, ¿no? Bien es cierto, en muchos países ya se ha dado, ¿no? Por ejemplo, España es un ícono en lo que es el tema de turismo accesible, pero sucede que en países latinoamericanos quizás no, como por ejemplo en mi caso, en mi país, ¿no? Que también se da el tema de la inclusión de estas personas, pero no como se puede dar en su totalidad. Lo digo porque yo tengo amigos ciegos y me dicen que ellos han viajado, por ejemplo, a Brasil o han viajado a México y se han topado que los han atendido como turistas y lo han hecho muy bien, incluso en los taxis. Pero usar esta persona, o quizás de pronto no esperar a que nos capaciten, sino nosotros mismos buscar las herramientas. Por ejemplo, yo decidí buscar por mis propios medios, ¿no? En páginas, en manuales, en cursos que pude acceder, y de esta manera pude involucrarme más y aprender a cómo tratarlos a ellos. Ok, muchas gracias. Claro, sí dije que sí hay espacios de turismo accesible, pero nos falta mucho. Como les decía, en el tema de lo que es de la atención con las personas con discapacidad visual. Al menos en Guayaquil sí tenemos bastante que trabajar, que claro, también hay sitios en Quito, restaurantes, hay incluso pues algunos sitios turísticos en Quito que los guías son personas con discapacidad visual. No digo que no, o sea, sí hay, pero aún nos falta mucho por hacer. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, habría que hacer allí un levantamiento de información. Bueno, habría que hacer un levantamiento de información. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos un circuito turístico de un recorrido sensorial en la reserva, nosotros levantamos la información y de una u otra manera tuvimos que, hasta cierto punto, desavendarnos los ojos, como para ir caminando, ir oliendo, ir tocando y ver qué podemos hacer para poder atraer la atención de estas personas, ¿no? Y manejar muy bien el vocabulario, ¿no? Como les decía, nosotros no podemos decir, mire, aquí está, no, usted lo tiene que cambiar. Entonces, tocando, por ejemplo, la semilla de bototillo o la semilla de, en este caso, de el árbol de ceibo que tiene pues muchas espinas. Entonces, tratar pues de ir incentivando el tacto, ¿no? Para que ellos puedan identificar y reconocerlo, ¿no? Y que es satisfactorio es que cuando ellos salen, pues ya van aprendiendo, ¿no? Obviamente, pues si es un turista que ha estado pues muy acostumbrado pues a estar en la ciudad y de pronto no ha tenido la oportunidad de viajar, se va con ese conocimiento aprendido y se va conociendo, bueno, toqué una semilla de bototillo, identifiqué al árbol del ceibo porque es así, porque tiene las espinas en el árbol, en el dosel. Entonces, es importante eso, ¿no? De que se vayan con ese significado. Y obviamente, pues, de una u otra manera introducirse uno en el tema, ¿no? De una u otra forma, convertirse en ciego, uno, para poder darle esa información adecuada al turista, ¿no? O sea, para poder llegar a él. Buenas noches, ¿me escucha?
Sí, buenas noches, cuénteme. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un cordial saludo desde el Agrio, provincia de Sucumbíos, desde la Amazonía ecuatoriana. Una consulta. Quisiera saber si con respecto al taller que se está brindando esta noche, se ha hecho algún estudio de cómo ha afectado todo lo que tiene que ver con la pandemia, la crisis que ha pasado el Ecuador, cómo ha afectado a los guías de turismo en el Ecuador, y conoce tal vez algún plan del Ministerio de Turismo para mitigar dichos impactos sobre los guías de turismo y la actividad de la guianza turística en el Ecuador. ¿Y nos puede hablar al respecto? Muchas gracias. Claro, de hecho el Ministerio de Turismo trabajó en el año 2020, al inicio de la pandemia, en los meses posteriores, me parece que se empezó más o menos acá en marzo el tema del aislamiento que tuvimos todos en los domicilios. Se trabajó en un plan precisamente piloto para poder atender a estas personas con las medidas de seguridad necesarias para que visiten los lugares, ¿no? Recordemos que las visitas prácticamente del exterior se suspendieron en los aeropuertos, pero en este caso igual se preparó a los guías, ¿no? De una manera virtual, pudieron acceder a cursos y obviamente pues a los manuales que hizo el Ministerio de Turismo, ¿no? En colaboración con personas involucradas en el sector, en este caso también académicos. Entonces sí hubo. El problema es que de pronto no hubo la demanda esperada. Muchos de los compañeros guías tuvieron que de pronto dedicarse a otras cosas, porque muchos de ellos pues son padres de familia, son cabezas de hogar, mientras el turismo comenzó ya a normalizarse acá, las llegadas en este caso de turistas nacionales y extranjeros. Bueno, nacionales los tuvimos, ¿no? Pero en este caso los extranjeros, y recordemos que son los extranjeros los que dejan pues mayor réditos acá a nuestro país, ¿no? Pero sí, la situación de ellos fue pues muy crítica. Yo tengo pues un contacto muy cercano con la Asociación de Guías de Turismo de acá del litoral, pues, y realmente sí, ellos pues sufrieron mucho los estragos de la pandemia. Como les decía, se dedicaron a muchas otras cosas, pero hoy en día, pues ya con el tema de la vacunación del COVID, se ha normalizado bastante y están llegando pues ya turistas extranjeros ya en la medida de lo posible con un nivel aceptable, quizás no como antes, pero se está normalizando esto y obviamente ellos están retomando las actividades con las medidas de seguridad, pues en este caso coordinadas con las agencias, con los turoperadores y demás, ¿no? Pero sí, se está tomando muy en cuenta eso y de hecho el Ministerio de Turismo trabajó en un plan precisamente articulado con diferentes especialistas, diferentes técnicos, para poder preparar al profesional en turismo en este tema. Muchas gracias, muy amable. A la orden. Hola María, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está Mauricio? Muy bien, le saludo desde el Socorro, Santander, Colombia. Ay, mucho gusto, qué bueno que nos salude de por allá, somos vecinos. Primero para darte gracias por la ponencia, muy interesante el tema tratado. Yo quisiera preguntarte algo, ¿tú qué aconsejas? Estamos hablando de un turismo sensorial para personas discapacitadas visuales. ¿Sería muy recomendable tener los textos braille en ciertos atractivos turísticos o simplemente con la explicación que el guía es necesario? Bueno, sí es importante y no también. ¿Por qué? A veces hay personas con discapacidad visual que no saben leer braille. No todos tienen el acceso en algún momento de su vida a leer. Quizás la persona con discapacidad visual que tiene mayor poder adquisitivo va a acudir a una escuela donde le van a enseñar braille. Ahora, tenemos también la facilidad hoy en día de los dispositivos tecnológicos. Hay muchas aplicaciones móviles, las cuales dan la información en configuraciones de voz. Es decir, por ejemplo, hay una aplicación para los ciegos, no recuerdo el nombre, tengo un amigo que lo sabe muy bien, y precisamente lo que hace esa aplicación es que lo dirige a él como un Google Maps cuando lo utilizamos en el vehículo. Entonces va a ir dirigiéndose en un determinado lugar. Entonces yo te sugeriría de que en los sitios turísticos, en los destinos o de pronto en los espacios que tengamos, de colocar también los códigos QR, que también ayudan mucho a ese tema, que también tienen que ser accesibles, ¿no? ¿Qué pasa de que en Guayaquil quisieron hacer algo así? Mejor dicho, lo hicieron, pero pusieron la lectura braille no en una
en una parte accesible, si no los pusieron atrás y un poco alto. Entonces me decían ellos, pero Maffer, nos pueden poner en las paradas de buses para identificar qué bus pasa por ahí, pero no podemos leer porque eso está muy alto, no todos tenemos la misma estatura, entonces estaban puestos de una manera inadecuada. Entonces por ahí va la cosa. Entonces yo creo de que, como mejor dicho, la mayor parte de las personas con discapacidad visual ya tienen el acceso a la tecnología. ¿Quién no tiene hoy un teléfono móvil? ¿Ya? Y obviamente ellos lo que utilizan son estos programas de voz, de altavoz, donde precisamente ellos acceden hacia las aplicaciones de llamadas y obviamente pues al mover o al tocar el teclado pues ya saben a qué aplicación acceder y les van diciendo en comandos de voz, perdón. Entonces, ¿qué sucede? De que debemos de trabajar en estos lugares principalmente utilizando este tipo de alternativas, ¿no? Los códigos QR para mí son excelentes. También no descarto el braille, también es importante que se lo tengan, ¿no? Porque todos también pues pueden, o alguna parte de la población de este segmento poblacional va a poder leerlo, pero también ir de la mano con la parte tecnológica y también el guía, ¿no? Que tampoco se lo debe descartar. Muchas veces sucede que ellos no quieren tampoco ir en compañía de un guía, a veces ellos quieren ir solos, porque quieren ellos descubrir, a ellos también les gusta perderse, ¿no? Porque perdiéndose a veces uno conoce más. Entonces también ellos tienen esa actitud como toda persona y van a querer visitar por sí solos. Entonces sí es importante de que todos los lugares como tal estén preparados en ese tema, principalmente para poder tener esa facilidad y ese servicio otorgado a esas personas con discapacidad. Uh-huh. María, muchísimas gracias, muy amable. A la orden, gracias Mauricio. A ver, adelante, sigan los que quieran preguntar, no hay problema. Me dice que Radames levantó la mano. Buenas noches, Radames Orreta desde Venezuela. Hace un momento tuve un problema de conexión, se cayó la conexión. Había dejado una inquietud referente a los procesos de inducción para acceder a las aspiraciones y las aspiraciones y las expectativas de los turistas captados, y de la misma también hacer una lectura de tras líneas, entre líneas, del tipo de personas que son, en función de la interacción que se haga con ellos. Eso nos va a dar herramientas para sabernos manejar mejor y tratar de alcanzar esas expectativas que el turista trae. No sé si tomar el tema. Claro, por supuesto. O sea, de una u otra manera ese proceso inductivo, como bien usted lo mencionó, es importante como para conocer, para poder de una u otra forma identificar el tipo de turista que vamos a llevar, ¿no? Quizás sea pues de pronto un grupo que sea muy curioso, o de pronto pues sean apasionados de pronto pues algún tipo de ave en especial, o quizás de pronto quiera solamente tomar fotos o simplemente disfrutar del recorrido, conocer de todo un poco. Entonces de ahí de que nosotros como profesionales pues vamos a poder ya desarrollar un poco ese olfato, ¿no? Identificando al tipo de turista que vamos a tener y de una u otra manera nosotros vamos a poder adaptar la información. Entonces, claro, es vital lo que usted dice, el proceso inductivo antes del recorrido como para ir identificando. De ahí también podemos hacer pues algún tipo de interacción, actividad, de animación turística, ¿no? Como para poder tratar ya de ir conociendo al grupo, ¿no? De romper ese hielo y de una u otra forma pues ya dar la información de una manera pues mucho más cercana, ¿no? Más que distante. No sé si eso resolvió su pregunta. Sí, es una reflexión para los compañeros, ya que le doy mucha importancia a ello, mucha importancia, porque ya se rompe el hielo, aunque todavía no haya el contacto físico, se rompe el hielo y ya empieza a fluir la información, pero también empiezan a fluir las personalidades. Y entonces uno empieza allí a sintonizar cada tipo de personalidad, y entonces uno ya sabe, el místico, el parco, el que casi no habla, el muy entusiasta, el sabiondo de repente que viene a querer validar sus conocimientos porque investigó. Esas cosas son, entonces uno de repente pueda utilizar a esa persona como apoyo para permitirle, que la persona desarrolle su iniciativa y entonces termina siendo un apoyo para uno. Y así uno le da un cierto protagonismo que andaba buscando, se lo administra eso como recurso y todo es un ganar-ganar.
por supuesto. Coincido con usted, así es muy importante eso. Yo creo que ya con el tiempo ya uno va detectando, con la experiencia, con la práctica, precisamente eso, ¿no? De hecho, yo no lo mencioné dentro de lo que es el tema de la explicación. Realmente, pues, consideré mucho más de darle el valor o de notar un poco la importancia de nosotros, de pronto dar un poco más lo que es el plus del guía de turismo como tal. No me enfoqué tanto en el turista, en los tipos de turistas que sí hay diferentes tipos, ¿no? Pero sí es importante ser conocedor de ese tema, ¿no? Para poder de una u otra manera llegar hacia él, como usted acaba de mencionar, que es muy importante. Sí, aquí hay una frase que dice de Josefina: el servicio del turismo accesible es importante que se dé a todo. Claro, el turismo accesible yo creo que sí. De hecho, sí. Es importante que nosotros lo podamos manejar. De hecho, si en algún momento pues Jean-Pierre desea, pues podemos hablar un poco de ese tema. De pronto pues yo estaría encantada pues de manejarlo y de darles pues algo más. De hecho, parte de mi tesis de maestría fue de ese tema del turismo accesible. Entonces, si en algún momento pues les interesa, podemos profundizar más sobre aquello y de una u otra manera retroalimentarnos todos, que es importante, ¿no? En España hay una organización llamada ONCE, o sea, como el número, ONCE. Sería interesante hacer un enlace con ellos para un evento de este tipo. Yo en Barquisimeto, la ciudad donde habito en Venezuela, con unos compañeros de un grupo de turismo que teníamos, desarrollamos iniciativas para guiatura de personas invidentes a espacios naturales. Nos hicimos un libro, lamentablemente perdí el archivo, era un libro digital, creo que incluso porque uno de los compañeros viajaba constantemente, creo que tuvimos el libro en físico y pude leer y aprender la metodología y hicimos algunas adaptaciones y tuvimos unas cuantas experiencias muy interesantes para la guiatura de invidentes a espacios naturales y sobre todo. Y realmente la transformación es el de uno, el del guía, porque uno tiene que prescindir de la vista y aprender a abordar los espacios con otras sensaciones, con olfato, con oído, con tacto. Y de verdad el proceso de transformación es para uno como guía. Es una gran experiencia. Valdría la pena entonces hacer ese puente institucional e invitar a un representante del ONCE a un webinar de este tipo. Por supuesto, estoy de acuerdo con usted. Es muy importante eso. De hecho, es bastante necesario, como les mencionaba anteriormente, porque es la satisfacción que uno tiene como profesional, ¿no? De dar esa satisfacción a todos, ¿no? A veces puede pasar de que no sepamos. Por ejemplo, nosotros antes de capacitarnos, porque nos capacitaron en una breve inducción de este tema en el Parque Histórico, nosotros no sabíamos qué hacer. No sabíamos, o sea, qué le podíamos decir y nos confundíamos, nos poníamos nerviosos. Y bueno, y estas personas lo perciben, ¿no? Entonces sí es importante que todos manejemos la misma formación y que es importante que en academia nos instruyan también sobre ese tema. A mí me pasó de que no me instruyeron, ¿no? Pero bueno, esto, como les decía, es parte también del que el guía sea autodidacta, de que investigue, de que sea curioso y como usted lo hizo, pues Radamel, ¿no? Pudo, pues en este caso con sus compañeros, hacer conexiones, estudiar el tema, vivirlo, como para poder atenderlos adecuadamente, ¿no? Atender a estas personas. Y sí, me parece muy positivo esto de ser un puente institucional con la Fundación ONCE, como para de una u otra manera tener ese conocimiento todos los que somos parte de este grupo, ¿no? De turismólogos. Bueno, otra pregunta. Creo que de momento esas serían todas las preguntas. Muchas gracias, María, por tu participación en el webinar. Ha sido gustoso tenerte aquí. Bueno, creo que hay una persona que ha levantado su mano. Hola. Sí. Buenas noches, soy de la provincia de Catamarca, del norte del país, de Argentina. Y solamente quería saludar y muy buena la disertación, así que muchas gracias y es la primera vez que participo porque me enviaron otro guía a esta página de Facebook y bueno, quería decir la importancia
de haber participado en esto porque tengo hacer conocimientos de todos los otros países. Muchísimas gracias y bueno, espero que seguir participando. Solamente eso nada más quería decir. Muchas gracias. Ha sido pues un placer conocerla y esperamos tenerla presente en otras charlas aquí, ¿no? Muchas gracias a todos por su atención. Espero pues haber satisfecho pues todas las preguntas, los conocimientos que hemos intercambiado. Pues bueno, también le agradezco mucho a Jean-Pierre por la oportunidad, por la confianza y pues estamos a las órdenes pues en cuanto pues lo que necesite, estaré pues encantada, ¿no? Y obviamente pues también de participar pues de todo lo que tiene que ver con las actividades que realiza Turismólogos en Acción. Muchas gracias, María. Muchas gracias por tu participación, también por haber aceptado la invitación que hicimos, por la cual te contactamos, y muchas gracias a todas las personas que estuvieron presentes en este webinar. Sin ustedes tampoco sería posible realizar el webinar. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.